Claro que sí, mis hermanos, sí, buenos días a todos los que nos van a estar escuchando a través de las redes sociales. Les mandamos un saludo, muchas bendiciones, mis hermanos. Que sean bienvenidos a un programa más de Palabras que Edifican. Y el día de hoy nos está acompañando el pastor García Salvador desde República Dominicana y le damos la bienvenida. Buenos días, pastor, bendiciones. Los micrófonos son suyos. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermana. Sí, Dios bendiga a todos los que estarán en vivo escuchándonos, y los que nos estarán escuchando ya en otros horarios, en otro momento, distinto al horario de esta transmisión. Así que vamos a levantar una oración para que Dios aumente la fe de nuestros hermanos en todo el mundo, ya que estamos viviendo tiempos bien difíciles y se pide que las personas crean en Dios y confíen en Dios en medio de la adversidad. Y que se necesita en el momento que más se necesita tener fe y creer que Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. Amantísimo Padre, estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por este momento, por esta hora que tú nos permites, Señor, a través de esta transmisión, hablar de tu palabra, Señor, traer, Señor, salvación a través de tus palabras, Señor. Sé obrando sobre cada escucha, sobre cada oyente, sobre cada persona que estará escuchando este mensaje, esta enseñanza en esta mañana. Bendice a los programadores de esta emisora, bendice a todos los hermanos y aumenta su fe en este mundo tan difícil, Señor, en este mundo en el cual hay diferentes situaciones que los hermanos están pasando en distintos países del mundo. Algunos están sufriendo persecuciones, algunos están viviendo en unos países opresivos donde no se les permite predicar la palabra. Otros están viviendo en un país que la economía está en el suelo, que hay guerra, que hay conflictos, que hay levantamientos, Señor. También te damos gracias por aquellos países que están en quietud, que están en paz, como el mío, que está en paz, gracias al Señor, la República Dominicana. Bueno, que Dios bendiga a cada nación, Señor, que traiga, Señor, luz sobre las naciones, que traiga fe sobre cada persona para que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, tu Hijo, el cual murió por nosotros para limpiarnos de todos nuestros pecados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me le bendiga en esta hermosa mañana. Le he traído un tema muy importante que tiene que ver con la fe. El tema de esta enseñanza, la fe no tiene distancia ni frontera. O sea, no importa dónde tú te encuentres, tu fe puede alcanzar a Dios. No importa si está en la cárcel, si está en un hospital interno, si está manejando, si está en una situación económica muy apretada, en una situación de salud, si hay un enfermo, si hay alguien moribundo en tu casa, si tu fe es grande, va a alcanzar la bendición de Dios, va a alcanzar el milagro que Dios tiene para ti. Solamente que cree. Es importante tener una fe que no tenga límite, que no tenga frontera, que usted crea que Dios va a hacer la obra. Claro, la fe debe ser conforme a la palabra, desde luego que sí, porque hay gente que andan haciendo cosas y creyendo cosas que no son asuntos de fe, sino de su vanidad, de su pensamiento. La fe es aquella que Dios ha forjado a través de su palabra. La fe tiene que estar cargada del conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando tenemos ese conocimiento de la palabra de Dios, entonces esa fe va creciendo conforme a la palabra de Dios. Así que tenemos una historia muy interesante aquí acerca del centurión. El centurión que tenía una necesidad de un hijo que estaba, de un siervo sí que estaba enfermo, y él se llegó a Jesús para pedirle socorro. ¿Y cuántas situaciones hay hoy en día en todos nuestros hermanos, en todas las personas, en todo el mundo, que tienen una persona enferma en el hospital, un hijo preso en la cárcel, una situación de un hijo desaparecido que tiene muchos años que no lo ven, pero que se desapareció y no han vuelto a saber más de él? Pero pon tu fe delante de Dios, como este centurión puso su fe, así como la mujer
de flujo de sangre puso su fe y creyó que si tocaba el manto, ella sanaría. Ella estaba presente, ella sabía que con un toque ella sanaría. Ella creyó que de esa manera podía ser posible. Pero vemos acá a un centurión que creyó de otra manera, que si el Señor decía la palabra, su siervo sanaría. Así que, así como tú crees, será hecho la obra de Dios en tu vida. Cree que Jesucristo puede hacer el milagro en tu vida. Aquí lo que cambia es la forma en que tú crees, si toca o si crees que si se dice la palabra, sanará. Eso es lo único que cambia. Pero lo que no cambia es la persona en la que debemos caer. Siempre debemos creer en Jesucristo. Eso es lo único que no cambia. La persona en la que debemos creer. La mujer de flujo de sangre creyó que si tocaba a Jesús era sanada. Pero el centurión creyó que si Jesús decía la palabra, su siervo era sanado. Así que vemos que lo que no cambia es la persona, si la forma de moverse en fe. Tenemos acá en el libro de Mateo 8, del 5 al 13. Ahí está registrado lo que vamos a estudiar, lo que vamos a leer en esta mañana. Mateo 8, del 5 al 13. Y aquí nos dice, vamos a leer primero del 5 al 7 y vamos a ir desarrollando esta historia y vamos a ir desenvolviendo este acontecimiento conforme a lo que la Escritura nos va diciendo. Pues leemos del 5 al 7. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesús estaba dispuesto a ir a la casa del centurión. Dice que esto pasó en Capernaum, que vino un centurión. Para que entendamos que es un centurión, era un soldado romano que tenía a su disposición 100 hombres, o sea, una centuria de hombres a su disposición, lo cual él mandaba y le ordenaba cosas a las cuales ellos obedecían y hacían. Así que este hombre no era del pueblo de Israel, era un pagano, era un gentil, era un hombre que no conocía las cosas de Dios. Sí había llegado a ver que Jesús hacía grandes milagros, había llegado a él la noticia porque él estaba en medio de un pueblo en el cual él tenía que estar pendiente de muchas cosas y se percató de que Jesús andaba haciendo milagros. Entre tanto, aconteció que su siervo enfermó y él amaba mucho a este siervo. Esto es lo importante, que él amaba mucho a este siervo. A lo que él comenzó a creer que si hablaba con Jesús, su siervo podía sanar. Y esto es muy importante cuando nosotros como podemos identificar la persona de Cristo, la virtud que tiene Cristo para hacer milagros y para salvar las almas. Jesús tiene virtudes poderosas que la cual conocemos y creemos pueden hacer que cambie nuestra vida. Así que nuestra vida pueden ser cambiadas al creer en Jesús. Este centurión, Jesús se maravilló tanto en este centurión por la forma en que él creyó en él. Este centurión llega con una necesidad diciendo, Señor, mi criado está postrado. Y sí, en la casa. Sí, y paralítico, gravemente atormentado. Sí, había una parálisis en su cuerpo y había unos dolores terribles en el cuerpo de este siervo. Y el centurión se lo estaba describiendo a Jesús. A lo que Jesús respondió y le dijo, yo iré y le sanaré. O sea, Jesús estaba dispuesto a ir a la casa. O sea, nadie le iba a impedir que él fuera a la casa. Él ya quería ir a la casa, pero algo había de acontecer con este centurión, algo iba a decir este centurión que iba a cambiar el escenario de que Jesús fuera a la casa. Algo iba a acontecer. Sabemos que este centurión era pagano, posiblemente tenía en su casa ídolos. Desde luego, cuando una persona pagana tienes ídolos. Y bueno, él entendía, realmente entendía, conocía las costumbres judías de que los judíos no entraban a comer con los gentiles, porque muchas veces los gentiles servían platos, comida, carnes
de animales que eran inmundos. Entonces, este centurión conocía las creencias, las costumbres judías, que no le era factible o de buena voluntad entrar en la casa de una persona que no fuera del pueblo de Dios. Así que este hombre iba a reconocer algo muy importante concerniente a su vida, que iba a cambiar la decisión de Jesús ir a la casa de este centurión. Nos sigue diciendo, algo acontece aquí en el 8, solo di la palabra porque no soy digno. Y mira lo que dice el 8. Respondiendo el centurión, ya que Jesús le dijo que iría a la casa, respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Vemos acá como él le está diciendo al Señor que él no es digno de que entre a su casa. O sea, te puede, te puede molestar el hecho de que tú vayas a mi casa, aunque Jesús estaba decidido a ir a su casa. Y no es que Jesús no pudiera ir. Él hubiese ido si él no se lo impide. Sin embargo, él está siendo sincero y dice, no soy digno. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Y realmente ningún ser humano es digno de que Dios haga alguna obra de misericordia con nosotros. Y todo por el afecto de su amor por sí mismo, por el amor de Dios, el cual hace que Él se mueva a tener misericordia por nosotros. Cada uno de nosotros, si vemos nuestra condición como ser humano, como pecadores, no somos dignos de que se nos haga un milagro porque no nos hemos portado bien. Hay gente que cree que merece que se le haga un milagro, que se le haga un favor o que Dios le haga un favor, pensando que, bueno, eres digno. No, ningún ser humano es digno, ni siquiera de que Dios nos mire, de que mucho menos de que entre en nuestra casa. Sin embargo, Jesús quería entrar en la casa de aquel hombre. Él quería y estaba dispuesto a entrar a aquella casa. Lo hizo con Zaqueo. Jesús entró en la casa de Zaqueo. Jesús podía entrar en cualquier casa porque él vino a salvar lo que se había perdido, lo que él vino a sanar, lo que estaba enfermo. Si venimos a sanar lo que está enfermo, tenemos que entrar en casa de que está enfermo. Así que si tú eres de las personas que piensa que te va a constituir inmundo porque entra en la casa de una persona que es pecadora, déjame decirte, está pensando mal. Estamos llamados a extender la mano sobre aquellas personas pecadoras que necesitan de Dios. Y si tenemos que entrar en su casa, entrar con todo eso, entrar. Lo que hizo que Jesús no entrara a aquella casa no fue que Jesús no quería, sino que el centurión no quería que él entrara porque él se veía tan inmundo y tan inmerecedor de que Jesús entrara en su casa. A veces creemos que somos merecedores, pero no lo somos. Realmente no somos merecedores de que Jesús haya entrado en la casa. Él entró y damos gloria a Dios y damos la alabanza a Dios de que Él haya entrado en nuestro corazón. Así que dice una palabra muy importante. No soy digno de que entre debajo de mi techo. Que solamente di la palabra y mi criado sanará. Dice, oye, por aquí hay un cambio. Sí. Solamente tú desde este lugar di la palabra y mi siervo allá donde él está, no sé a qué distancia, a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, a 5, a 7 kilómetros, o a 2 metros, o ahí mismo en el barrio. El asunto es que solamente di la palabra y allá donde está el Señor, donde está el enfermo, sanará. ¿Por qué dice esto? No solamente le dice que solamente diga la palabra, no solamente que diga la palabra, sino que le explica por qué él cree que la palabra del Señor, cuando fuesen dichas, sanaría a su enfermo. Él creía que a Jesús, al decir la palabra, su enfermo sanaría. Y dice el 9. Ahí él está reconociendo la autoridad de Cristo. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mi ordenanza soldado y digo a este ve y va y al otro ven y viene y mi siervo hace esto y lo hace. Un conocedor, estamos viendo aquí un conocedor de autoridad. Él estaba bajo autoridad y también él era
autoridad. Él estaba obedeciendo orden. Y donde su señor, que estaba sobre él, le mandaba, él iba. Pero también él tenía hombres bajo su autoridad, que le decía, haz esto, y lo hacían. O sea, su palabra tenía autoridad. Y su palabra hacía que se hicieran las cosas. No tenía que ponerle la mano, ni siquiera tenía que ir al lugar a resolver tal asunto, sino que encargaba a aquellas personas que él tenía bajo su mando a que hicieran o buscaran tal o cual cosa. Un conocedor de autoridad, o sea, su palabra tenía poder para hacer que la gente se movilizara, hiciera cosas que él quería que cambiara. Por ejemplo, eso lo vemos en todos los lugares, en las empresas, en un lugar donde hay construcción. Allí hay un maestro constructor, allí hay un individuo que tiene una maqueta y que tiene un, un mapa en la mano donde él se va guiando por ese mapa y le va ordenando a los obreros de esa obra dónde van a hacer los pollos, dónde van a poner las columnas, dónde van a poner los bloques, qué dimensiones tiene las habitaciones que va a tener aquel edificio. Y todo se va haciendo bajo una ordenanza, bajo una palabra que va dando aquella autoridad. Este centurión era un hombre, era un militar. Todo el que ha sido militar sabe muy bien que en la milicia hay que obedecer o si no se va preso. Si no obedece, si acata la ley, usted va preso. Entonces era sí o sí, o ya tiene las consecuencias. Entonces, este hombre, en tiempos en el que él tenía que atender algo que se le había ordenado, él movilizaba su grupo de personas, sus 100 hombres, porque era un centurión, movilizaba a sus hombres y lo posicionaba en diferentes lugares. O sea, si lo ponían a cuidar una iglesia o cualquier lugar, a cualquier recinto o cualquier persona importante, él ponía a cada soldado en un lugar específico para que vigilara y estuviera atento. Y era una orden que tuviera ahí. Hasta que él no dijera con su boca, ya, sal de ahí, ven acá, ve allí, haz aquello, tráeme aquello, ve donde fulano a buscarme tal cosa, ve a cuidar a fulano, cuida que él tenga una buena entrada y una buena salida, cuídale porque es un lugar peligroso y los celotes están por ahí, ten cuidado de que no te tiendan una desbocada, asegura todos los perímetros de esa área porque tenemos que cuidar al César, tenemos que cuidar a esta personalidad que viene. Y todas estas órdenes se las daba a sus 100 hombres. Él tenía esta capacidad de movilizar sus hombres y de llevar a cabo la misión que a él también se le había dado. O sea, él no hacía la misión él solo, pero él está reconociendo que está ante una autoridad más poderosa que él. Se arrodilla y pide a Jesús que diga su palabra. Y aquí no está su palabra mandando a un soldado o a una persona, sino que la palabra de Jesús, ella en sí mismo tiene autoridad para hacer que todas las cosas cambien. De hecho, Jesús es la palabra de Dios, es el verbo de Dios hecho carne. Y fue por la palabra que fueron hechas todas las cosas que hoy existen. Así que la palabra de Dios son vivas y son eficaces. La palabra de Dios producen cambio, transforman, hace que aparezcan cosas que no habían, que no existían. O sea, la crea. Así que cuando Jesús da la palabra, tu enfermedad sana. Cuando Jesús da la palabra, tus pecados son perdonados, gloria al Señor. Así que el centurión aquí le está diciendo, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Tu palabra, la palabra del Señor tienen autoridad para cambiar tu situación. Si tú crees en esta palabra que te estoy diciendo en esta mañana, tú confiarás en ese lugar en que tú te encuentras. No importa qué distancia tú estés en esta hora, allí en la sala de hospital, allí en la cárcel, allí con un problema económico o de salud en la que tú te encuentras ahora. Si tú crees esta palabra, toca esta emisora ahora, toca tu celular o toca el computador donde tú estás viendo este programa en esta hora y cree
que por la palabra, aleluya, tú eres sano. Gloria, no importa la distancia, no importa si está del otro lado del mundo, no importa si está a 200, 300, a 1000 kilómetros, a 200,000 kilómetros donde está programándose esto. Mira, yo estoy aquí en República Dominicana y esta emisora está en otro país muy lejos. Sin embargo, de aquí estoy dando la palabra, está llegando a la emisora y de la emisora está llegando a ti. ¿Cuánto más la palabra de Dios? La palabra de Dios viene desde el cielo y llega a los corazones y cambia los corazones y cambia las vidas y sana a los enfermos y levanta a los paralíticos. Así que este hombre estaba moviendo a Jesús a hacer algo que él sabía hacer, dar la palabra para que las cosas cambiaran. Así que estamos viendo un hombre que está creyendo que no es necesario que Jesús entre a su casa. Su palabra tiene poder y tiene autoridad. Hay gente que tiene que ir a un viaje bien largo. Hay gente que, bueno, son religiosos y tienen que ir a una basílica de rodillas y tocar la imagen y dar un beso y hacer una petición y decir, ay, Padre Celestial. Sin embargo, el Dios que nosotros tenemos, ahí donde tú estás, tú te arrodillas, ay, y ahí Dios te escucha, no importa. No tienes que esperar que llegue el domingo. No tienes que esperar que llegue la hora de ir a la iglesia. Ahí donde tú estás, con tu necesidad, tú hablas con Dios y solo la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios, todos tus problemas se van a solucionar conforme a la voluntad de Dios, si es que es la voluntad de Dios. En este caso, Jesús sí quería ir a sanar a aquel siervo, pero el centurión dijo, no es necesario que vaya, porque no soy digno de ti. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Gloria al Señor. Dice el 10, un extranjero con más fe que los nativos. Ay, Padre Santo. Sí, al oír Jesús, se maravilló, dijo, a lo que le seguía. De cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí Jesús está reprochando y al mismo tiempo está siendo maravillado por la fe de este centurión. Se está maravillando y dice, pero yo no he encontrado hombre como este aquí en el pueblo de Dios, que se supone que este pueblo debiera creer más que este hombre. Sin embargo, este hombre le está dando cátedra a los discípulos de Jesús y le está dando cátedra a todo el pueblo de Dios. A veces aparecen gente en la iglesia con más fe, con gente que tiene 20, 30 y 40 años en el evangelio. ¿Sabe qué es lo que pasa? No es el hecho de que tú seas hijo, porque te hayas nacido como un cristiano, en un hogar cristiano. No es el hecho de que tú hayas nacido en la nación de Israel. Es el hecho de que tú creas sin haber visto. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Este centurión estaba creyendo a Dios de una manera extraordinaria. Se solamente di la palabra y mi siervo ganará. Este extranjero estaba dando cátedra de cómo se debía creer en Dios. Y este extranjero estaba viendo, mira, mi fe es tan grande porque Dios me la ha dado esta fe, que no tiene que ir, no hay distancia, no hay frontera para que acontezca lo que yo estoy creyendo. Y lo que tú estás creyendo, si tú comienzas a creerlo y no comienzas a poner obstáculos ni frontera, no porque tiene que pasar esto, no porque tiene que ser así, no porque tiene que ir a mi casa a ungirlo con aceite, no porque tiene que ser fulano que ore por mí, no porque tiene que ser de esta manera o aquella, tienen que leer aquel texto, cantar aquella canción. No, solamente dirá palabra. Y no dijo una palabra, Jesús no fue a decir una palabra larga, que vamos a rebuscarla, es una oración larga y de mucho rato hablando con Dios, y vamos aquí una oración y vamos a cantar un canto para que la presencia descienda. Eso solamente Dios ve, tu siervo sanó, tu siervo está sano. Así como tú creíste, ha sido hecho. Y así como tú creíste, se te ha hecho. Es un asunto de que le creamos a Dios y confiemos y tengamos el entendimiento de quién es Dios. Porque que hay gente que no sabe quién es Dios y ve a Dios como a un ser humano, con las mismas limitaciones de un ser humano. Que Dios tiene que moverse a mi casa para poder
ser sanado. Jesús tiene que moverse a mi casa, él con la palabra. Él con la palabra va. Jesús no tenía que salir de ahí para ir a la casa para sanar a su siervo. Él sabía eso, porque él conocía el poder de Jesús. Por la fe lo llegó a conocer. Se dio cuenta que lo que sanaba a los enfermos no era que él tuviera presente, era la palabra que él decía. Y no importaba si estaba en el lugar o no. Era la palabra, siempre él veía, pero cada vez que él dice la palabra, acontecen cosas. Cada vez que dice esto aquí, que acontecen cosas. Solamente vemos en un momento en el cual ni siquiera se dice la palabra. Jesús dice la palabra y esa nada. La mujer de flujo de sangre. Jesús no dijo ninguna palabra. Ella fue y tocó creyendo. ¿Por qué? Porque él creyó en el portador de la palabra. Él creyó en la palabra. Jesús es la palabra. Como esta mujer creyó en la palabra, tocó y recibió. Yo sé que si toco el manto, seré sanada. Por eso les dije ahorita que lo único que cambia es la forma en la que usted cree. Si usted cree que Dios dice la palabra y su siervo sanará, si usted cree que llevando a alguien a orar por usted, su siervo sanará, hágalo. Si usted cree que tocando el manto, usted va a ser sano, hágalo. Pero usted cree que solamente con que diga la palabra a distancia, su siervo sanará, sanará. Y en esta hora te digo que si tú estás creyendo esta palabra, sanará. En el nombre de Jesús sanará. Lo sigue diciendo por acá. Versículo 11 y 12. 11 y 12 nos dice, oh, digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el rulir de dientes. Aquí entonces el Señor, al maravillarse con estas palabras que acaba de decir el centurión, dice, mira, vendrán de oriente, de occidente, y se van a sentar junto con Abraham. Y los que son nativos de aquí, los que son descendientes según la carne de Abraham, estarán fuera, en el hoyo de fuego, allá en el horno de fuego, y será lloro y crujir de dientes. Porque esto no es un asunto de que tus padres sea Abraham, de que tus padres sean cristianos. Esto no es un asunto de que yo me crié en una iglesia. Esto no es un asunto de que yo voy a la iglesia y que tengo tantos años yendo a la iglesia. Esto es un asunto de fe. Esto es un asunto de creerle a Dios tal como Él es, tal como son sus virtudes, tal como el Señor es. No poner limitaciones a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Porque hay gente que cuando se llega a Dios, cree que no le va a encontrar, porque Dios no le va a escuchar. Es verdad que no somos merecedores, pero Él ha dicho que si te acerca y le llama, Él te va a oír, que si le toca, Él te va a abrir, que tus pecados serán perdonados, que serán limpiados. Yo imagino a este centurión, después de ver este milagro, siguió sirviendo a Dios. Ya no había razón para no servir a Dios. Ya aquel que no quería que Jesús entrara a su casa, ya era él que entraba al templo. Ya era él que visitaba aquel lugar donde estaba Jesús. Llegará un momento en que será tú el que va a visitar la iglesia. Deja entrar a Jesús a tu casa. Deja entrar a Jesús a tu corazón. Pero cree tal como dice la palabra, como dice la escritura, que el Señor es. Porque hay personas que están, creyendo de Jesús como ellos quieran. Una idea de Jesús, una idea propia de lo que Jesús es. Pues son las escrituras las que dan testimonio del Señor. Son las escrituras las que dicen quién es Él y cuáles son las virtudes que tiene el Señor para con nosotros, para bendecirnos a nosotros. Él te quiere bendecir. Él quiere entrar a tu morada. Este hombre se lo impidió, pero Jesús quería entrar en su morada. Y desde luego que yo sé que en otro momento podía haber entrado Jesús a la morada de este centurión. Él fue uno de los que creyó en Jesús. Fue uno de los que sirvió a Jesús. Testimonio vivo de que fue uno de los que sirvió a Jesús hasta su muerte. Es uno de los que veremos cuando Cristo venga en la nube.
Lo vamos a ver porque fue un hombre que creyó a Dios. Y sin embargo, muchos nativos son lanzados fuera y echados en el horno de fuego, porque a pesar de que eran el pueblo de Dios, no creyeron en el avenimiento de Jesucristo. No creyeron que Jesús fuera Dios. No creyeron que Jesús fuera el Mesías. No creyeron aún viendo, porque hay gente que ni viendo cree en Dios. Hay gente tan incrédula que dice, pero eso es un truco. Todavía están viendo el milagro. Eso es un truco que están haciendo. Esos dos se compusieron para simular que él está sanando al otro. Hay gente. Yo sé que hay gente que hace cosas. Yo sé que hay gente que hace cosas engañosas y se combina. Yo lo sé. Pero es una cosa que hace la gente, pero lo que hace Dios, lo que hace Dios. Todo el mundo sabía que este muchacho estaba enfermo. Conocían a este hombre. Sabían en qué condición estaba el muchacho. Que no era un teatro. Porque la gente no cree. Jesús tuvo que hacer milagro y milagro. Y aún así no creía. Y aún levanta a Lázaro de los muertos. Y los fariseos sabiendo que Lázaro duró 4 días muerto. Aún así no creyeron. Mire, que no va a creer ni bajándole al cielo. Cree. Porque la fe no es por vista. Que la fe no viene por vista. La fe viene sin ver. Sin ver lo que se está creyendo. Yo solamente estoy creyendo que acontecerá, que sucederá, porque Dios obrará en la vida de aquellos que creen en Él. Si no cree, como dice la Escritura, nada va a acontecer en su vida. También existen gente que creen conforme a como ellos quieran y creen conforme a su vanidad de su corazón, pero no es conforme a su vanidad, es conforme a su corazón. Así que el tema que nos estamos hablando en esta mañana es: la fe no tiene distancia ni frontera. Y lo podemos ver en esta historia. El centurión sabía que la palabra del Señor, la palabra que el Señor podía pronunciar a favor de su siervo, no tenía frontera ni distancia. No había nada que le impedía. Por ejemplo, el gobierno dominicano no puede mandar allá en Estados Unidos ni en México, no puede dar orden allá. Esa palabra ahí tiene frontera. Esa palabra allá no es ley lo que diga el presidente dominicano. Sin embargo, en este territorio, si el presidente dominicano, que es Abinader Corona, él da una palabra para que se haga algo a lo que él tiene bajo su mando, ellos van y lo hacen. Y se cumple, porque tienen territorio. Pero sin embargo, la palabra no tiene frontera ni distancia. Jesús estaba en Capernaum y no sabemos la distancia a la que se encontraba aquel joven que estaba allí, paralítico y lleno de dolor. Pero sí sabemos que la palabra llegó y él fue sanado. Y aquí le dice entonces en el 13, como creíste, se ha hecho. Aleluya. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Otra cosa muy importante acá del poder de la palabra de Dios es que al instante acontece. El centurión mandaba a hacer algo y se tomaba un tiempo en lo que el siervo hacía lo que él le mandaba hacer, para resolver lo que él le mandaba hacer. Ve, tráeme aquello. Eso tardaba un tiempo para llevar a cabo aquella orden que el centurión le había mandado. Sin embargo, la palabra de Dios es poderosa, que al instante Jesús dijo la palabra, a la misma hora. Incluso cuando el centurión llegó a su casa, preguntó a qué hora él sanó y concedió que fue a la misma hora que el Señor dijo la palabra. No sé cómo usaban los relojes en aquel entonces, pero él se dio cuenta que a la misma hora que el Señor dio la palabra, aquel siervo sanó. Jesús le dijo, entonces Jesús le dijo,
al centurión, ve y como creíste, se ha hecho. Oiga esta palabra, son pocas palabras, ve y como creíste, sea hecho. Aquí vemos algo muy importante. Jesús le da una alianza, ve, ya está hecho, ve. Y como tú creíste, hay aquí la situación en la que tenemos que entender cómo hemos creído en Dios. Si hemos creído mal, si tenemos una mala referencia o una mala idea de quién es Dios, no va a acontecer nada. Pero si creímos, como dice la Escritura, que debemos creer en Dios, entonces te será hecho aquello que creíste. Hay gente que le gusta ligar una cosa con la otra. Quiere creer en Dios y también quiere creer en los ídolos. Tú te imaginas un corazón dividido así, no agrada a Dios para nada. Y la gente que tiene un corazón dividido así es porque tiene una desconfianza. De hecho, hay muchas personas que tienen ídolos, y no solo uno, muchos ídolos. Y eso se debe a la desconfianza que tiene. Y bueno, si este no me resuelve aquel. Por lo tanto, nosotros debemos creer en Dios, como dice la Escritura, como la Escritura nos ordena creer en Él. Todo aquel que se llega a Dios tiene que creer por completo y tiene que abandonar los ídolos, tiene que abandonar todo lo que está creyendo, porque hay gente que viene con todos sus ídolos y quieren seguir creyendo en sus ídolos y creer a Dios al mismo tiempo. Quiere venir con todas sus cosas paganas y creer en Dios. Esta fue una de las razones por la cual el centurión dice, bueno, todavía me falta ordenar cosas en mi casa, porque tenía muchos ídolos en su casa, que era pagano. Yo imagino que después de este encuentro con el Señor, él mandó a botar todos sus ídolos y comenzó a creer en un solo Dios. Comenzó a confiar en ese solo Dios. Oh, él vio la manifestación. Ve y como creíste, se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No tardaron días, no fue que se sanó y que bueno, se fue sanando poquito a poquito, poquito a poquito, se le quitó la fiebre, ya podía caminar, se le quitaron los dolores. No, fue algo instantáneo. Fue una orden que dio el Señor. La palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Ella quebranta el hueso, hasta los tuétanos llega, y diciendo los pensamientos más profundos del hombre. La palabra de Dios viene para limpiar, no solamente para sanar, también para sanar el alma cautiva por el pecado. Cuando una persona cree que Jesucristo lo puede limpiar de todos los pecados, una persona cree que Jesús lo puede lavar de todas sus impurezas, de todos sus pecados, el Señor te cambia, te transforma. Por eso que el que se acerca a Dios crea que va allá lo que está buscando. Quiere ser libre del pecado, Él va a cambiar. No, pero que yo he sido un adúltero toda mi vida, ¿y cómo yo cambio esto? Él cambia. Que he sido homosexual toda mi vida, Él cambia eso. Que he sido ladrón toda mi vida, Él cambia eso. Que he sido idólatra toda mi vida, Él cambia eso. Solamente cree en la palabra. Cree en la virtud que tiene el Señor. Él tiene la virtud de transformar a los hombres. Él tiene la virtud de cambiar los corazones. Él tiene la virtud de transformar tu vida, de hacer de ti una nueva criatura. Este muchacho en su cama recibió la palabra, y cuando recibió la palabra se manifestó el milagro de Dios instantáneamente en su vida, donde todo dolor le abandonó, donde toda fiebre se fue, donde toda parálisis se va. Gloria al Señor. Tu parálisis, lo que tiene parálisis en tu vida, se va en el nombre de Jesús. Solamente tienes que confiar en Dios. Abre la puerta de tu corazón y confía que la palabra de Dios tiene autoridad y que no hay limitaciones de distancia o frontera para ti, porque ha creído en la palabra. Este hombre
no tenía limitación para creer en Dios. Él creía que la palabra del Señor lo podía alcanzar, no importaba a la distancia en la que él se encontrase. Él sabía que si Jesús decía la palabra, su siervo sanaría. Y cuando llegó a casa, lo vio efectuarse tal como creyó. ¿Qué fue lo que él creyó? Que Jesús tiene poder en su palabra. Que la palabra de Dios son recreativas. Que su palabra del Señor transforman el alma, el corazón y sanan el cuerpo. Solamente una palabra de Dios es orden. Si Dios dice que no, es orden. Si Dios dice que sí, es orden. Si Él cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y si la abre, nadie la puede cerrar. Su palabra es autoridad y nadie se le puede oponer. No sé qué se había levantado en contra de su siervo. Pero si el diablo se ha levantado contra ti, déjame decirte la autoridad que tiene la palabra de Dios sobre tu vida. Si cree, será hecho. Solamente si cree, será hecho. Ese niño enfermo que tú tienes será sanado. Esa esposa y ese esposo enfermo que tú tienes será sanado. Cree y cree que el Señor está dando una palabra para ti en esta misma hora. Te estoy diciendo que si cree en esta hora, esa palabra te alcanza a donde tú estás, allí en la sala de hospital con un enfermo. Cree, confía, pon la palabra, pon la mano sobre el enfermo y con esta palabra que estoy dando, cree que será hecho. No importa si no tiene mucho tiempo que no va a la iglesia, porque está enfermo. La palabra llega hacia ti ahora en el nombre de Jesús. Si crees esta palabra que te estoy dando en esta mañana, te va a levantar y ahí va a dar testimonio y va a decir, escuché una palabra por la emisora. Escuché una palabra de Dios que me movió a creer lo mismo que el centurión creyó, que si tú decías la palabra, Señor, mi siervo sanaría. El Señor te está diciendo en esta mañana, ve, hey, así como creíste, ha sido hecho. Ve, tu siervo es sano. He sacado, aleluya, he sacado a tu hijo de la cárcel. He limpiado tu corazón. Y yo sé que hay mucha gente que tiene testimonio, que está escuchando en esta hora, de cómo Dios ha obrado en su vida, cómo Dios ha transformado su ser y ha cambiado su corazón. Hay muchos testimonios. Está el centurión para dar un testimonio que creyó a la palabra. Pero está la mujer de flujo de sangre que tocó el manto, creyó a la palabra. Aquí lo único que cambia es la forma. Ella tocó, aquel creyó que si daba la palabra era sanado. Solo eso. Pero la misma persona a la que se debe creer en Jesús, todos creyeron en Jesús, porque sabían que de Jesús venía el poder y que él tenía poder en su palabra. El centurión ya había estado viendo y había estado oyendo la historia que cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados, eran perdonados los pecados, tus enfermedades son sanadas, las enfermedades eran sanadas. Cuando él le decía, ay, aleluya, a la viuda de Naín, a ese muerto, levántate, se levantaba. A aquella niña que estaba muerta en la cama, levántate. A aquel hombre llamado Lázaro, Lázaro, ven fuera. O sea, él estaba viendo, pero ven acá, este hombre tiene autoridad. Este hombre no tiene limitaciones para nada. Este hombre puede sanar a un enfermo a distancia también, para lo que yo veo, porque si sacó a Lázaro de la tumba, aleluya, ya estaba del otro lado, bien lejos. ¿Cómo que un muerto puede escuchar la voz de un vivo? Es porque su palabra tiene poder. Se cansa de hablar con un muerto y no lo escucha. Sin embargo, la palabra de Dios, cuando llama a un muerto, cuando Dios te toma y te usa con su palabra, ese muerto se levanta. Yo he usado a muchos hombres y ha puesto su palabra en la boca de esos hombres. Y cuando Dios pone la palabra en la boca de un hombre, puede decir con la boca de ese hombre, tu siervo ha sido sanado. En esta mañana, tu siervo ha sido sanado. Tus enfermedades han sido quitadas. Confía que en esta misma hora Dios está obrando en ti. Solamente que crea.
que está recibiendo una palabra sanadora será sanado. Eso es lo que quería el centurión. Que Jesús dijera la palabra. Y él estaba convencido que si Jesús decía la palabra, su siervo sanaría. Porque él conocía de autoridad. Y la distancia no era un problema para él. Porque él tenía quien fuera por él. Jesús va por su propia palabra. Cuando Jesús llega a tu casa, llega por su palabra. Su palabra se mueven, son vivas, producen cambio, mueven situación, cambian situaciones, limpian corazones, sanan enfermos, rompen cadenas, desatan ligaduras. La palabra de Dios pudo libertar a aquel endemoniado gadareno por su palabra. Y él está aquí en esta mañana trayendo esta palabra para que conozca que hay un Dios que todo lo puede y que su palabra mueve montañas. No importa la inmensidad de tu montaña, no importa la inmensidad de tu problema, no importa si los médicos te han desahuciado, no importa si te dijeron ese muchacho se queda preso ahí para el resto de su vida. Déjame decirte que tengo un Dios que me da lo que le pido cuando le creo en él. He visto a personas salir de la cárcel a pesar de que estaba cadena perpetua. He visto personas que estaban al punto de morir. Yo soy uno de ellos. Aleluya. Cuando creía que moriría, Dios me levantó. Y estoy vivo. Todos los días, hasta el día que Él venga a buscarme. Pero he visto la mano de Dios en mi vida. Y Dios me ha sanado a mí. Y te puedo decir que Dios sana. Este centurión puede decir que Dios sana y que la palabra de Dios son poderosas y eficaz y que no hay distancia ni frontera que impida que esa palabra llegue. No importa si está distante, si tu hijo está en un lugar en que tú no lo puedes ver, que está en una cárcel en el extranjero y tú no lo puedes ver, solamente di la palabra. Yo creo que mi hijo sale de la cárcel. Yo creo que mi hijo vuelve a aparecer porque está desaparecido. Aleluya. Confía en Dios y Él hará lo que tú creas, lo que tú creíste, será hecho. Este centurión dijo, sí, yo creo que si tú dices la palabra, me hicieron ganar. Como Cristo sea hecho. Así como tú creíste, sea hecho para ti en esta mañana. Él te ama y te bendice. Así que vamos a hacer una oración de fe a la distancia. Yo estoy aquí en República Dominicana. Y tú estás, bueno, en cualquier país de Latinoamérica, de habla hispana, y allá, pon tu mano sobre tu cuerpo, pon tu mano sobre el enfermo, y aún si el enfermo no está contigo, a distancia también, únete conmigo y sanará. Padre que estás en el cielo, mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Venimos delante de ti en oración en esta hora, creyendo lo mismo que el centurión creyó, que tu palabra es autoridad y que no hay distancia ni hay frontera, Señor, para que el siervo, el hijo, la esposa, el esposo, el amigo sea sanado. No hay distancia para que aquel que está encarcelado sea libertado, para aquel que está desaparecido aparezca, gloria al Señor. Me acuerdo en una ocasión en mi iglesia, había un jovencito, gloria al Señor, que estaba aparecido como por una semana y estaba orando. Y Dios me puso una palabra en mi boca y le dije, mira, tu siervo hoy aparece. Mire, y terminó el culto y entró el muchacho por la iglesia. Oh, gloria, santo, mi alma te alaba. Y todos se maravillaron que tan rápido se cumpliera, porque cuando Dios da una palabra, esa palabra no era mía, fue el Espíritu de Dios que me la dio para que se la diera a aquella madre que estaba triste. Aleluya, aquella madre que estaba desesperada por la desaparición de un hijo. Déjame decirte, en esta hora, ama, soa, kia, aquel que está desaparecido aparece. Tú darás testimonio, escribe esta emisora. ¿Para qué? Del testimonio de lo que Dios ha hecho por la palabra. Cree en esta hora que tu hijo que está preso en la cárcel le dan libertad. Aleluya. Que tu enfermo sana.
Y tú mismo que estás enfermo, cree en el nombre de Jesús, así como tú estás creyendo en esta hora, así como tú estás confiando ahora que ese Señor da tu palabra, tu siervo sana, pues mira, recibe en el nombre de Jesús sanidad. Recibe lo que está creyendo en esta misma hora. La palabra de Dios va a la distancia, rompiendo fronteras, aleluya. Que socotore mansaquea, sai. E soco amanda ramashia. E masokita rabasakayanda. Y sakai, saki amanda ramashia. En esta hora, Él está entrando y tú estás sintiendo en tu cuerpo algo extraordinario, aleluya. En aquella misma hora, gloria al Señor, aquel siervo, aleluya, comenzó a temblar en la cama. ¿Y qué es lo que le pasa a un hombre que no se podía mover porque tanto dolor tenía? Aleluya. Sin embargo, se levantó y todos se quedan atónitos y dicen, ¿qué fue lo que pasó? Y ellos no supieron qué fue lo que pasó hasta que el centurión no llegó a casa. Mira, tu siervo se ha levantado de la cama. Sí, yo lo sé. Yo lo sé, porque a quien yo fui a buscar no vino, pero vino su palabra. Y su palabra vino primero que yo. Jamás, soquita la banda. Díganme a qué hora sucedió. A tal hora. A esa hora fue que él dio la palabra. En esta misma hora, aleluya, tus enfermos son levantados. En esta misma hora, como tú creíste, oye, como tú creíste, tú eres el que tiene que creer. Hay gente que está esperando que otro crea por él. Tú eres el que tiene que creer. Tú estás creyendo. Recibe en el nombre de Jesús el milagro que tanto pedía. Dios te bendiga. Dios te guarde por tu programa, Palabras que Edifican, por tu emisora, Ventana Virtual Radio Cristiana. Dios te bendiga. Ha sido un día maravilloso y yo sé que el poder de Dios cae sobre tu vida y que aún lo estás sintiendo. Y aún cuando termine el programa, lo seguirás sintiendo. Gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. Le entregamos a control allá la emisora. Dios le bendiga más. Gloria al Señor. Amén, amén. Muchas Dios gracias, pastor. Muchas bendiciones. Amén. Amén, amén. Claro que sí, mis hermanos, y así nos despedimos del programa Palabras que Edifican con el pastor Elías García Salvador, y agradecemos a todos aquellos que nos acompañan y les invitamos a que ustedes lo puedan compartir a través de sus redes sociales también, ¿verdad? Y que sea de mucha bendición para aquella persona que lo pueda escuchar.